Hola jóvenes, vamos a iniciar la clase del día de hoy que corresponde a la segunda parte de epitálamo. Vamos a compartir con ustedes para poder iniciar la clase. Ok, ¿están viendo la imagen? Bueno, ya sabemos que el epitálamo está constituido por el cuerpo pineal o la glándula pineal o epífisis, el trígono de la vénula, ¿sí? Así como los cuerpos avenulares que contienen a los núcleos avenulares mediales y a los dos núcleos este, avenulares laterales. Cuenta con la estría medular, talámica y la comisura blanca posterior. Entonces ya tenemos ubicadas a las estructuras que componen a este epitálamo, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que realiza la, la dichosa glándula pineal? Bueno, esta glándula pineal, ¿sí? Hoy en día se sabe que posee una elevada actividad bioquímica, ya que no solo libera melatonina. Ya habíamos hablado que esta glándula pineal liberaba melatonina, pero también libera serotonina, noradrenalina, histamina, vasopresina, oxitocina, somatostatina, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante y la prolactina, ¿sí? Entonces, esta glándula pineal pues tiene una elevada actividad bioquímica. Entonces vean qué cantidad de sustancias están pues envueltas en en esta, este, en esta producción de sustancias, ¿no? Ya dijimos que la serotonina es un neurotransmisor, el cual nos sirve también para el envío de mensajes entre las células nerviosas, tiene que ver con el estado de ánimo, tiene que ver con las emociones, así como con el apetito y la digestión. La noradrenalina, o también conocida con norepinefrina, tiene que ver con vasodilatación de las coronarias, con la vasoconstricción de venas, con la disminución de la motilidad del músculo liso gastrointestinal en el sistema gastrointestinal, con la gluconeogénesis, con la glucogénesis, ¿sí? En el aumento de la renina en el riñón, ¿sí? Tiene que ver con la lipólisis. Esas son funciones periféricas, pero también tiene que ver con el control del dolor, la transición del sueño-vigilia, ¿sí? El mantenimiento de la vigilia, la tensión, el control de la fiebre, la excitación sexual, tiene que ver con los procesos de memoria, con el control de la respiración, con la ingesta. Vean que esta noradrenalina o norepinefrina realiza funciones variadas, ¿sí? La histamina tiene que ver con la circulación local, con la permeabilidad capilar, con la secreción, ¿sí? Con la secreción de ácido clorhídrico. La vasopresina, ¿sí? Tiene que ver con la contracción de los vasos sanguíneos. De igual forma, controlan la cantidad de, de, de oxígeno o de agua, más bien por los riñones, y también tienen que ver con la presión arterial, ¿sí? La oxitocina, pues ya ni decimos, importante en el trabajo de parto, importante en la lactancia, trabaja sobre el músculo liso del útero. En relación a la somatostatina, ¿sí? Es un inhibidor de la secreción de varias hormonas. La hormona luteinizante,
¿sí? Actúa sobre los ovarios para la liberación de los óvulos, ¿sí? Y preparan al útero para recibir propiamente al huevo o cigoto. La hormona folículo estimulante controla, ¿sí? Controla el ciclo menstrual. Y la prolactina, ¿sí? La prolactina genera que los glándulas mamarias crezcan y produzcan leche. Vean qué cantidad de funciones se encuentra mezclada esta glándula pineal o epífisis. ¿Sí? Por eso se le considera como una estructura neuroendocrina que sintetiza y segrega sustancias que ejercen una función hormonal en diferentes órganos y en diferentes tejidos del cuerpo, ¿sí? Entre ellos destacan el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las gónadas. Entonces vean qué cantidad de funciones están, están consideradas con esta glándula pineal. El cuerpo pineal o glándula pineal, así conocida como también como epífisis, algunos autores en la historia hablan de ella como algo esotérico. Era conocida como Conarium o tercer ojo de Horus, como el tercer ojo de Horus. Fíjense, esta glándula pineal se conoce desde hace siglos y algunos autores la han concebido como un vínculo entre el mundo espiritual y el mundo físico. La primera descripción de esta glándula pineal fue hecha por Herófilo, ¿sí? Por Herófilo de Alejandría, quien pensaba que servía para regular el flujo del pensamiento. Galeno describe su anatomía llamándola conario, que significa cono de piña, término que en algunas partes todavía permanece. Hay autores, fíjense bien que hay autores que hablan de ella de forma mística. Algunos le llamaban el tercer ojo de Horus por su conexión con la luz. ¿Sí? ¿Quién era Horus? Era el hijo del dios Osiris que fue asesinado por su hermano Set. Horus tuvo combates contra Set para vengar a su padre. En estas luchas sufrieron múltiples heridas y algunas pérdidas vitales como la mutilación del ojo izquierdo de Horus. Pero la intervención de Tot, el ojo de Horus fue sustituido por el Udyat, que significa el que está completo. Fue un símbolo característico, este, fue un símbolo de características mágicas, protectoras y sanadoras. Por eso se le considera el tercer ojo de Horus. Entonces, vean de qué manera transcurre la historia de esta glándula pineal que tiene varios nombres y que tiene muchísimas funciones. Hasta en lo esotérico cayó. Entonces vean de qué manera esta glándula pineal está inmiscuida en numerosas funciones, en numerosas funciones. Ya lo mencioné, todo lo que encuentran en el cuadro, ya lo describí para que ustedes entiendan lo que hace esta glándula pineal. Ok, ya estamos. La conectividad de esta glándula pineal, a partir, fíjense bien, ahí está el tercer ojo de Horus, que entraba dentro de lo místico, dentro de lo mágico. A partir de los globos oculares que ustedes ven aquí, específicamente de la retina, de esta retina se forman estos nervios ópticos que ya los conocemos, ya los hemos descrito, que llegan y se decusan y forman el quiasma óptico. ¿Sí? Entonces,
De estos nervios ópticos, específicamente de los nervios ópticos, salen fibras nerviosas de estos nervios ópticos que se dirigen al hipotálamo. Ahí está la retina. Y de estos nervios ópticos salen fibras nerviosas que se dirigen al hipotálamo. ¿A dónde se dirigen? Se dirigen específicamente al núcleo supraquiasmático, ¿sí? Al núcleo supraquiasmático. Y esta conexión que se realiza de los nervios ópticos al núcleo supraquiasmático, de este salen a su vez fibras a través de un fascículo llamado fascículo hipotálamo espinal, o sea que se dirigen del hipotálamo a la médula espinal. Y entonces salen fibras de este núcleo supraquiasmático a través del fascículo hipotálamo espinal, que viene del hipotálamo y se dirige hacia la médula espinal, y es el fascículo hipotálamo espinal. ¿Sí? Estas fibras de este fascículo llegan y se conectan específicamente a nivel de las astas laterales de la médula espinal. Tenemos un corte de médula espinal. Aquí están las astas posteriores, las astas anteriores y estas son las astas laterales. Entonces, esta conexión que viene del núcleo supraquiasmático llega a estas astas laterales, ¿sí? A estas astas laterales y de aquí salen por las fibras motoras anteriores y llegan a la cadena ganglionar simpática. Llegan a esta cadena ganglionar simpática, ¿sí? Y de aquí suben, ascienden y se dirigen hacia el cuello. Se dirigen hacia el cuello, atraviesan la base del cráneo, ¿sí? Y estas fibras van enrolladas a nivel de esta carótida interna, formando un plexo carótido simpático. Parte de este plexo termina en el ganglio ciliar oftálmico, el cual va a producir una midriasis, una dilatación de la pupila, ¿sí? Una midriasis del iris, si ustedes quieren. Otra vía alterna es el nervio pineal, ¿sí? Que va a terminar otra vez en la glándula pineal y otra vez regresamos al hipotálamo. Vean cuál es la conectividad de esta glándula pineal, ¿sí? Interviene también a nivel de los ciclos circadianos. Ya hablé de los ciclos circadianos que tienen que ver con la luz y con la oscuridad y que se produce la melatonina, que es un inductor del sueño. Otra función se da en la participación de en los efectos de drogas o fármacos. Se ha demostrado que en estudios que la glándula pineal puede modular los efectos de drogas de abuso, por ejemplo, influye en el mecanismo de sensibilización a la cocaína. ¿Sí? Algunos le dan también una acción inmunoestimulante. Esto no está comprobado totalmente, ¿sí? Algunos le dan también el efecto antineoplásico, ¿sí? Porque dicen que inhibe el crecimiento de tumores. Entonces tiene una función oncostática. También se le da la función de antioxidante. Se ha encontrado que hay un vínculo entre la glándula pineal y la eliminación de radicales libres, ejerciendo un efecto antioxidante
y esto disminuiría el daño macromolecular en los distintos órganos, ¿sí? Y entonces, pues tiene ese efecto antioxidante, ¿sí? Esto influye ante el envejecimiento y genera la longevidad. Entonces, ese efecto antioxidante hace que el envejecimiento pues se alargue un poco más y lleguen a una vida muy larga, muy, muy retardada. Entonces vean qué cantidad de funciones tiene esta glándula pineal. El trígono avenular. Este trígono avenular que ya habíamos descrito nosotros, ya lo habíamos descrito anteriormente, que contiene a los núcleos avenulares y en su filo tiene a la estría, talámica. Entonces, el trígono avenular, que algunos le llaman avénula, ¿sí? Proviene del latín avena, que significa rienda. La vénula se reconoce desde la neuroanatomía y la neurofisiología, ¿sí? Se reconoce como un minúsculo haz de fibras, ¿sí? Un minúsculo haz de fibras nerviosas que cruzan la línea media en las áreas superiores de la base del tallo pineal. La vénula también es conocida como comisura venular y sus principales funciones son las de comunicar e interconectar los distintos núcleos avenulares, los mediales y los laterales. Esa es una, ¿sí? Es una de sus principales funciones, conectar a estos núcleos avenulares, ¿sí? Entonces, es un mecanismo aferente del complejo amigdalino y del hipotálamo, permitiendo el paso de información a través de los componentes estriados del tálamo. Por esto, es un importante centro de comunicaciones y de mando que permiten, ¿sí? Diversas partes del cerebro, que permiten que diversas partes del cerebro se comuniquen entre sí. La virtud de la vénula o del trígono avenular es que comparte información sináptica que conlleva a la liberación de moduladores neurológicos químicos. ¿Sí? Repito, la virtud de esta vénula, de este trígono venular, es que comparte información sináptica que conlleva la liberación de moduladores neurológicos químicos como es la serotonina, la norepinefrina, la dopamina. Estos tres neurotransmisores que acabo de mencionar, la serotonina, la norepinefrina, la dopamina, cumplen la tarea de estar directamente correlacionados con el placer, con la gratificación y con la cognición. O sea, la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, ¿sí? Son neurotransmisores que cumplen la tarea de estar directamente correlacionados con el placer, la gratificación, la cognición, el refuerzo positivo y el complemento del procesamiento de la información que nos lleva a esa conexión, a esa cognición, a ese aprendizaje. Entonces, pues vean todo lo que tiene que realizar ese trígono avenular, ¿sí? Entonces veamos cuál es su anatomía y la conectividad que hay. Los núcleos avenulares, ¿sí? Los núcleos avenulares que ya habíamos descrito propiamente, estos que estábamos mencionando aquí. Estos núcleos avenulares son un elemento fundamental del epitálamo.
están unidos a la glándula pineal. Estas avénulas, que en latín significan riendas, son las riendas de la glándula pineal. Están relacionadas con las recompensas, es decir, con la toma de decisiones. Esto quiere decir que ante cualquier toma de decisión va a existir un premio o un castigo. Y es la avénula la encargada de mediar esto. Y lo hace a través de sus conexiones con el área septal o a través de la estría medular talámica, que es esta. A través de los distintos núcleos del tronco cerebral o encefálico, a través del fascículo retroflexo de Meiner, también conocido como fascículo avénulo interpeduncular, el cual parte de la porción avénular y se dirige hacia el núcleo interpeduncular del mesencéfalo. Entonces, hay un fascículo retroflexo que se conoce específicamente y que viene este fascículo retroflexo o retroflexus de Meiner, también conocido como fascículo avénulo interpeduncular, ¿sí? El cual parte de la porción avenular y se dirige hacia el núcleo interpeduncular del mesencéfalo. Aquí está. Este es la porción avenular y parte desde esa porción avenular y llega hasta el núcleo interpeduncular que se encuentra aquí del mesencéfalo. Este es el mesencéfalo, este es el fascículo retroflexo. Entonces tenemos cuatro núcleos avenulares, dos mediales, dos laterales. Aquí están los mediales, aquí están los laterales. ¿Sí? La avénula medial recibe esta avénula medial o este núcleo avenular medial, recibe conexiones de la porción posterior a través del septum pellucidum, ¿sí? A través del septum pellucidum. Entonces, hay conexiones que vienen del septum pellucidum, y la banda diagonal de Broca. Entonces, el núcleo avenular medial se conecta por el septum pellucidum, que es este que estamos viendo en azul, y la banda diagonal o banda de Broca. ¿Cuál es esta banda diagonal? Acuérdense que del cuerpo calloso existían las estrías longitudinales laterales que se despegaban del cuerpo calloso y que atravesaban el espacio perforado anterior y que formaban esta banda diagonal. Esta banda diagonal se conoce como banda diagonal o banda de Broca. Entonces recibe conexiones de la parte posterior a través del septum pellucidum, se enlaza con el septum pellucidum y llega a la banda diagonal o de Broca. ¿Sí? Entonces, estas conexiones, si confluyen por un lado con el giro del cíngulo, con el giro límbico, entonces ya sabemos que esta banda diagonal se desprende del cuerpo calloso, atraviesa como banda diagonal o de Broca la sustancia perforada anterior, ¿sí? Y la une con la corteza periamigdalina. Es esta la corteza periamigdalina, la que se encuentra a nivel de el uncus, ¿sí? A nivel del uncus.
Acuérdense que es el complejo amigdalino. Entonces, se conectan a esa zona periamigdalina del lóbulo temporal a nivel del uncus y a la estría olfatoria medial, ¿sí? A la estría olfatoria medial. Entonces, aquí está la estría olfatoria medial. Eso es lo que hace estas, estas conexiones que tienen los núcleos avenulares. Entonces ya dijimos que el núcleo avenular ahora, el núcleo avenular lateral, recibe fibras aferentes, ¿sí? Recibe fibras aferentes de la porción lateral del hipotálamo. Entonces, el núcleo lateral recibe fibras aferentes de este hipotálamo, en específico también de este núcleo que se llama núcleo accumbens, reciben fibras, ¿sí? Reciben fibras de este núcleo accumbens y de este hipotálamo y también del globo pálido y de la misma banda diagonal de Broca. Esta región interconectada completamente es parte del sistema de conducción dorsal del diencéfalo. Esta vía que le llega a los núcleos avenulares, ¿sí? Es responsable de la transmisión de información del sistema límbico y le llega al cerebro medio, al cerebro posterior y a la porción medial del cerebro anterior. Entonces, interviene el cerebro medio, que es el mesencéfalo, el cerebro posterior y la porción medial del cerebro anterior, que le corresponde a los hemisferios cerebrales. Entonces, vean de qué manera se conectan estos núcleos avenulares, y estos núcleos avenulares están conectados por la misma comisura avenular, en la misma comisura avenular. Entonces, pues ya tengo propiamente escrito lo que habíamos nosotros marcado con el hipotálamo, el núcleo accumbens, y que marca propiamente esa conexión de los núcleos avenulares. La estría medular talámica, esta, es un complejo, ¿sí? Es un complejo de fibras, es un haz compuesto por fibras que se originan a nivel de los núcleos septales, ¿sí? Y lo hacen a nivel, ¿sí? En la región preóptica lateral, ¿sí? En los núcleos septales en la región preóptica lateral. El complejo nuclear amigdalino, la formación del hipocampo y los núcleos talámicos anteriores proyectan fibras a los núcleos septales. Entonces, esta porción de la estría medular talámica va a generar fibras, ¿sí? Va a generar fibras. Vean cómo la estría medular talámica recorre la cara interna del tálamo hasta llegar a la parte anterior y manda fibras que llegan, ¿sí? Manda fibras que llegan a la parte de los núcleos septales que se encuentran en esta parte.
por debajo del pico del cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, es importante que hay o que son sitios de convergencia de las vías límbicas que conducen impulso a las porciones rostrales o anteriores que pueden relacionarse con esto, que son las partes anteriores del mesencéfalo. Entonces, vean de qué manera podemos hacer esto. La estría recorre la parte medial del tálamo, como ya habíamos mencionado, este es el tálamo, recorre de atrás hacia adelante para dirigirse de manera anterior y se divide y forma fibras por delante de la comisura blanca anterior, que son fibras precomisurales, que se conectan a la región tectal, pero también generan fibras porcomisurales, postcomisurales, que se van a conectar a este hipotálamo. Aquí van bajando las fibras comisurales y se conectan al hipotálamo. Vean la manera en que esta estría medular talámica se conecta con el hipotálamo y se conecta con el área septal. Solamente me queda marcar a la comisura blanca posterior. No la puedo ver aquí, fíjense, no la puedo ver. Pero esta fibra blanca posterior es un haz de fibras nerviosas que atraviesan la línea media inmediatamente por encima del orificio del acueducto cerebral hacia el tercer ventrículo. Se relaciona con la parte del tallo del cuerpo pineal, o sea, con esta porción. Tendría que quitar parte de esta lámina del trígono avenular para que yo pueda ver esta porción de la comisura blanca posterior, ¿sí? En toda su longitud de esta comisura, que la puedo ver acá, la voy a pasar acá. Vean, aquí está. Esta es la comisura blanca posterior. En toda su longitud de esta comisura se ubican diversos grupos de células nerviosas. Sin embargo, se piensa que las fibras provenientes de los núcleos pretectales que intervienen en el reflejo pupilar, ¿sí? En el reflejo pupilar a la luz, cruzan por esta comisura, ¿sí? Cruzan por esta comisura hacia la porción parasimpática de los núcleos del nervio oculomotor, el tercer par craneal, o también llamado motor ocular común. Este pequeño fascículo que se encuentra en la región pineal sobre los colículos superiores, ¿sí? Unen los núcleos avenulares, los núcleos periacueductales y fibras intertectales, las cuales se encargan del reflejo de acomodación y del reflejo consensual que tenemos cuando estimulamos los ojos. La mayoría de las fibras que forman a esta comisura posterior tienen su origen en el núcleo de la comisura posterior. Se conoce como núcleo de Dark-Chest-Wist. Entonces, ya tenemos su núcleo periacueductal en el extremo rostral del acueducto cerebral, frente al núcleo oculomotor. Entonces, vean de qué manera esta comisura blanca posterior también trabaja en su propia versión. Esta segunda parte de epitálamo no es muy sencilla, es extensa, tiene información muy variada
que nos puede en un momento dado enredar. Entonces, debe de entender cuáles son las funciones de las diferentes partes de este epitálamo que nos van a llevar a comprender cuál es su función, ¿sí? Y de qué manera actúa este epitálamo. Entonces, está la comisura blanca posterior que nos faltaba. Y bueno, espero que no haya sido tan enredado esta segunda parte. Considero que sí, pero bueno, ahí está esa segunda parte. Jóvenes, con esto damos por terminado el epitálamo y podemos pasar a analizar el tronco cerebral. El tronco cerebral. Jóvenes, me dio gusto saludarlos, que tengan un excelente fin de semana, cuídense y nos estamos viendo en el regreso. Disfruten la Semana Santa, cuídense, pónganse a estudiar, hay mucho que leer y nos estamos viendo en su regreso de sus vacaciones. Cuídense y disfruten este periodo vacacional. Hasta luego, jóvenes.